Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo hacer esta flor. Es la flor de algodón. Es muy fácil de hacer. Cada flor tiene alrededor de 4 centímetros del diámetro. Materiales que he utilizado son hilos Genesis de la marca Performance. El hilo tiene grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3,5 milímetros y 4. Son hilos del algodón. Un ganchillo de 3 milímetros, cinta de floristería en color marrón, alambre moldeable. El alambre que he utilizado tiene 0,5 milímetros y un pegamento. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos una cadeneta, alargamos el punto alrededor de 2 centímetros, echamos una hebra. Ahora, por dentro de la cadeneta, sacamos otro punto a la misma altura que los otros, echamos una hebra. Ya tenemos 4 puntos. Repetimos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, sacamos un punto más, 11, y ahora cogemos el hilo y lo pasamos por dentro de todos los puntos. Hacemos una cadeneta y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Repetimos una cadeneta, alargamos el punto, echamos una hebra, tenemos 2 puntos. Por dentro de la cadeneta sacamos un punto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, cogemos el hilo y lo pasamos por dentro de todos los puntos. Hacemos una cadeneta y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Vamos a repetir esta parte otras 3 veces más. Una cadeneta, alargamos el punto, echamos una hebra, tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y tenemos una serie más. Repetimos. Una cadeneta, alargamos el punto, una cadeneta, hacemos un punto deslizado dentro del anillo mágico, una cadeneta para asegurar y cortamos el hilo. Cerramos el punto, cerramos el anillo mágico, hacemos un nudo de estos 2 extremos, y los cortamos.
Tenemos una flor hecha. Voy a hacer otras 7 flores igual que esta. Ahora vamos a ver cómo hacer el receptáculo. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos una cadeneta, hacemos 10 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico, cerramos la vuelta con un punto deslizado, subimos 4 cadenetas, hacemos un punto deslizado en el segundo punto de la cadeneta, un punto bajo en el siguiente punto de la cadeneta y en el último punto de la cadeneta hacemos un punto medio alto. Saltamos un punto bajo y en el siguiente hacemos un punto deslizado. Repetimos 4 cadenetas, un punto deslizado, un punto bajo, un punto medio alto, saltamos un punto, hacemos un punto deslizado. 4 cadenetas, un punto deslizado, un punto bajo, un punto medio alto, saltamos un punto, hacemos un punto deslizado. 4 cadenetas, un punto deslizado, un punto bajo, un punto medio alto. Saltamos un punto, hacemos un punto deslizado. Repetimos una vez más. 4 cadenetas, un punto deslizado, un punto bajo, un punto medio alto. Saltamos un punto, hacemos un punto deslizado. Una cadeneta para asegurar, cortamos el hilo un poco largo. Cerramos el punto y ya tenemos el receptáculo hecho. Ahora, para formar los tallos vamos a necesitar un alambre. El alambre que voy a poner tiene 10 centímetros de largo, pero en diferentes flores podemos colocar alambre de diferentes longitudes. Formamos una bolita en uno de los extremos, colocamos el alambre por dentro del anillo mágico, echamos un poquito de pegamento de silicona caliente y pegamos la flor con el nudo hacia abajo. Ahora enhebramos una aguja y aquí pasamos por dentro del anillo mágico . Y ahora el alambre podemos tapar
con el mismo hilo que hemos utilizado para hacer el receptáculo o con cinta de floristería. He preparado otras 6 flores como esta, con el tallo de entre 10 y 8 centímetros, algunos son un poquito más cortos, y a una de las flores he colocado un alambre más largo, he puesto 4 hilos del alambre para que tenga más resistencia. En vez de alambre podemos poner un palillo de madera. Este alambre tiene 30 centímetros de largo. Y ahora a esta flor vamos a colocar el resto de las flores. Aquí también podemos utilizar cinta de floristería o el mismo hilo que hemos utilizado para hacer los receptáculos. Bajamos un poquito. Las flores colocamos de la manera que nos guste. Ya tenemos la labor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.